Diego, buenos días, ¿qué tal? Hola Nacho, buen día, ¿cómo te va? Muy Feliz bien, día, muy bien. Feliz día. Es una fecha patria, hay que considerarlo una fecha patria. Sí. La reconstrucción del proceso democrático, 10 de diciembre de 1983, 35 años ininterrumpidos de vigencia de las libertades, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, del respeto a las libertades públicas, de la verdadera justicia, de la división de poderes, del federalismo. Creo que Alfonsín está, sin lugar a dudas, en la galería de los próceres de la patria. Hoy lo podemos decir con absoluta tranquilidad de conciencia. Y además, todo eso que enumeraste, él nunca intentó apropiarse de todo eso. Para nada, al contrario. La misión de Alfonsín, que eso es lo novedoso, es que fue un liderazgo casi contracultural para el momento en el que estaba atravesando la Argentina, el mundo, también Latinoamérica. Recordábamos hace un rato, estaba haciendo un comentario sobre su llegada al gobierno. La Argentina, redescubriendo la vida democrática, estaba rodeada de dictaduras. Sí. La presencia, la cátedra, el magisterio democrático que ejerce Raúl Alfonsín, logra irradiar un soplo de vida democrática a todo el continente americano. Fíjate que muy poquito tiempo después, un año después, nuestra hermana República Oriental del Uruguay recupera también la democracia. Con Sanguinetti. Se va con el presidente Sanguinetti. Y desde entonces también se encarrila, por eso también hay un gran afecto hacia la figura de Alfonsín, un gran respeto por parte de las sociedades y las dirigencias políticas, las colectividades políticas de los países americanos, en el Uruguay, en Chile mismo, porque su acción también sirvió para, en definitiva, hacia el final del gobierno de Alfonsín, lograr que las fuerzas democráticas chilenas pudiesen desplazar democráticamente a través de un plebiscito al dictador Augusto Pinochet. Ni hablar de Brasil, que cuando Brasil elige su presidente en la Asamblea Legislativa, Tancredo Neves, que fallece y no puede asumir, entonces asume José Sarney, también inicia un periodo nuevo, porque la relación Argentina-Brasil, siempre tensa, se termina convirtiendo en una relación... Él se junta con Tancredo en el puente y sienta la base del Mercosur, ¿no? Claro, exactamente. Y conjuntamente con Julio María Sanguinetti firman los pactos de la Alborada que dieron nacimiento al Mercosur. Y yo recuerdo con gran emoción el día de los funerales de Alfonsín. El mejor discurso, la mejor pieza funeraria fue pronunciada por José Sarney, que además de ser un gran político, era un literato, es un hombre de la Academia de Letras de Brasil. Hizo un discurso magnífico, extraordinario. Mirá que hubo mucho, porque hablaron radicales, peronistas como Tony Cafiero, doña Graciela Fernández Meijide. El presidente Sanguinetti mismo habló en La Recoleta. Sarney habló en el Congreso y nos hizo llorar a todos, porque además hizo una pieza oratoria de gran escuela. Pero volviendo a Alfonsín, insisto, yo creo que además Alfonsín, visto en perspectiva hoy, tenemos que reconocer que de la era democrática moderna, contemporánea, fue sin duda la mejor presidencia. Cuando alguno hace alguna alusión, bueno, pero le fue mal económicamente, momentito, en la década de los 80, a ningún país, sobre todo de los que están en vías de desarrollo, le fue bien económicamente, porque la crisis de la deuda fue una crisis que pesó sobre todos los países de América. Claro, tal vez el club de deudores. Eso hizo fracasar gran parte de la agenda económica o socioeconómica de Alfonsín y de la democracia, pero la consolidación del Estado democrático, la gestión de Alfonsín fue exitosa, no solo visto en perspectiva, analizándolo. Las leyes fundamentales de la reconstrucción democrática salieron del gobierno de Alfonsín, el Mercosur al que aludíamos recién, la vigencia de los principios de la reforma universitaria que cambió para siempre el paradigma de la vida universitaria. Nunca más se discutieron los principios de autonomía, libertad de cátedra, cogobierno en materia universitaria, que había sido un tema muy poco tenido en cuenta durante los años, no solo de dictadura, sino gobiernos democráticos que no le daban trascendencia a la importancia de la universidad, de la investigación, de la ciencia y la tecnología. Al contrario, Alfonsín subió el presupuesto de educación, subió el presupuesto a las universidades, restableció el respeto, sobre todo en el marco de la vigencia de la democracia, la libertad de expresión. Los medios de comunicación actuaron con absoluta y total libertad. Después en los 90 hubo que hacer reformas económicas, que Alfonsín algunas insinuó. Paradójicamente quienes se opusieron, fueron su valla en el Senado, fueron los mismos peronistas, como el hermano del luego presidente Menem, que se burlaba de la asociación, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas con SAS, claro, o de la privatización de Entel, la empresa de telecomunicaciones, que luego ellos privatizaron malamente en manos de Telefónica y de Telecom. En definitiva, yo creo que Alfonsín sentó las bases de lo que nosotros estábamos soñando como país, tener una democracia estable, firme, con
principios de equilibrio social, porque no es posible plantear la vigencia de la libertad y del derecho si no hay condiciones equitativas de desarrollo, de vida social, crecimiento económico, distribución del ingreso. Bueno, además logró algo inédito, ¿no? El acuerdo con Chile, el referéndum por el acuerdo de paz, por el canal claro, aceptando el laudo papal. Claro, eso lo hizo el plebiscito por abrumadora diferencia, se impuso el sí y cerró una etapa con el último gran tema, pues en los hielos, pero nada, ya estaba todo solucionado, y él cerró un capítulo que nos tuvo a minutos de la guerra, ¿no? A minutos de la guerra. En cuestión de horas, la Argentina y Chile se debatieron en una virtual guerra que fue salvada gracias a esta situación cuando Alfonsín toma el poder y encuentra que hay que cerrar ese capítulo, hay que cerrar el capítulo, hay que entrar en una era de pacifismo, de diálogo continental y mundial. Acordate que él planteaba el mundo dividido en este y oeste, típico de la Guerra Fría. Alfonsín planteaba que el desequilibrio estaba entre el norte y el sur. El norte y el sur, ese era el eje del conflicto, el sur subdesarrollado y el norte hiperdesarrollado. Hoy habrá que releerlo muchas veces, ¿no? Porque se están planteando las mismas cosas que él adelantó, ¿sabes? Bueno, es que en gran medida hay algunas cuestiones y asignaturas pendientes. Los desafíos a lo mejor se van actualizando. Pues la problemática del mundo de hoy es diferente a la del mundo de los 80, a ese mundo del fin del siglo XX. Hoy estamos en pleno siglo XXI, ya con otros desafíos, con otras realidades, con otras comunicaciones. Vos fijate, el proceso de globalización también vive su crisis, porque empiezan a aislarse los países entrando en modelos nacionalistas, populistas, proteccionistas. Alfonsín era un gran lector de la realidad internacional, yo creo que fue uno de los mejores analistas de la realidad internacional como presidente, un hombre con una visión estratégica y que por eso su largo derrotero por el mundo. Hay como 9, 10 tomos de los discursos presidenciales de Raúl Alfonsín, y vas a encontrar prácticamente un 20%, 30% de sus discursos fueron pronunciados en organismos internacionales o en parlamentos o en reuniones de grupos internacionales. Tuvo una prédica internacional fabulosa Raúl Alfonsín. Sigue siendo enormemente respetado por el mundo moderno, pero en aquel entonces Alfonsín se lo valoraba más afuera que adentro. Vos fíjate que Alfonsín había una campaña muy dura contra él durante los años 80, en parte por el peronismo opositor, en parte por la acción del sindicalismo, en parte por los intereses corporativos que siempre están presentes en la vida argentina, y también en gran parte por medios de comunicación que hacían su agosto con estas cosas. Como decías vos, va pasando el tiempo y esta figura de un día de festejo nacional es cada vez más junta con la figura del presidente Alfonsín. Además, porque la elección de la fecha, hay que recordarle a la gente que el calendario electoral que había fijado la dictadura en su último tramo, cuando el presidente de facto era Reinaldo Benito Viñone, era 30 de octubre las elecciones, 30 de noviembre los colegios electorales, 30 de enero la entrega del poder. Era insostenible, porque ya la dictadura estaba yéndose, y Alfonsín comienza las gestiones de transición, y cuando le preguntan la fecha, la que él estaría dispuesto a tomar el poder, Alfonsín no dudó en elegir el 10 de diciembre por ser el día de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, sentado por las Naciones Unidas en 1948. Bueno, Diego, como siempre, un gran gusto tenerte para este día, 35 años, él soñaba, ¿te acordás? Soñaba con poquito, decía, ojalá lleguemos, en ese momento se miraba a Venezuela. Él planteó siempre que había que dar vuelta a la historia, que había que poner una bisagra a la historia e iniciar un siglo, o sea, 100 años de democracia, que en realidad la traducción es democracia para siempre. Para Esa siempre, es la para los tiempos, la ¿no? discusión no se volvía a discutir la democracia, Ese sería, y lo es todavía, el presupuesto básico fundamental para luego alcanzar los otros desafíos, que algunos de los cuales todavía están pendientes. Pero la vigencia de Alfonsín y su prédica democrática siguen siendo un modelo a seguir, y todavía nos sentimos emocionados cuando escuchamos esas palabras que vos pusiste hace un rato en el Cabildo, el día que restablecíamos la vida democrática en el país. Diego, muchas gracias. Como siempre, y mañana, el programa especial por el Día del Tango, vas a estar por acá. ¿Te parece? Con otro amigo. Con todo gusto, voy a ir a acompañarlos con todo gusto. Con otro gran amigo, con Pancho. Bueno, gracias, Diego. El amigo Espineto. Bueno, nos vemos mañana. Gracias, Gracias, el doctor Diego Barovero, el presidente del Instituto Iberoyeniano, que recién hacía referencia de cómo lo despidió Sarney. Escuchen, así despedía Sarney
y esta era la imagen que él tenía de su colega, el presidente Alfonsín. Cobos, presidente en ejercicio de la nación argentina, familia de Raúl Alfonsín. Señoras y señores, vuelvo a la Argentina, este país por el cual tengo tanta admiración, cariño y estima, que a mí tanto gusta por su historia, por su tradición, por su pueblo. Esta vez, en un momento triste, en que cumplo con los deberes de Estado, pero mucho más que eso, con los deberes de la amistad. Estoy aquí en carácter de representante del presidente Lula da Silva, como jefe de la delegación de Brasil, integrada también por Samuel Guimarães, ministro de Relaciones Exteriores, y Mauro Vieira, embajador de Brasil en Argentina. Como mensajeros del sentimiento de gran admiración del pueblo brasileño y con el corazón herido de un amigo que admiraba al presidente Raúl Alfonsín como uno de los hombres públicos más importantes de las Américas. Traigo el homenaje, el reconocimiento y la corona de flores de la amistad de Brasil. El coraje, la visión de estadista de Alfonsín abrieron camino para los cambios que marcaron profundamente no solo a la Argentina, sino a toda la América Latina. En los años 80, el ciclo de los militares latinoamericanos llegaba a su fin. En Buenos Aires asumía Raúl Alfonsín 1983 y en 1985, con la muerte de Tancredo Neves, el destino puso a la presidencia del Brasil en mis manos. Teníamos la visión de que era un error histórico la competición entre Brasil y Argentina. En Iguazú, hablé con el presidente Alfonsín sobre la necesidad de juntos cambiar el rumbo de la historia de nuestro continente, y sin la presencia al frente del Estado argentino del presidente Alfonsín hubiera sido imposible la transformación que hoy existe. Él, con su visión histórica y de estadista de América, concordó y allí firmamos los acuerdos básicos que se desdoblaron en la construcción política de hoy. Pero debo resaltar un hecho histórico que entonces ocurrió. Estábamos a 3 kilómetros de Itaipú, que era el gran punto de fricción entre Brasil y Argentina. El presidente argentino estaba allí y justamente por reservas políticas no podía visitar Itaipú porque había una propaganda masiva proveniente del período militar de que la usina era una amenaza hacia Argentina. Cuando planteé ese tema, el presidente Alfonsín me dijo que iba a visitar la usina, la planta, y desde allí salimos para una visita fuera del programa a dicha hidroeléctrica.
Al día siguiente, todos los periódicos argentinos y brasileños estampaban las fotografías de los presidentes en la monumental sangría de la usina. En una sociedad visual, la fuerza de ese encuentro constituyó un gran impacto. Las cosas entonces cambiaron. Muchas críticas cayeron sobre el presidente Alfonsín, provenientes no solo de sectores políticos, sino también de sectores militares. Pero su coraje, su capacidad para enfrentar los desafíos era mayor. Un campo era tabú en los países, el desarrollo nuclear. En Iguazú también firmamos los primeros acuerdos de cooperación en el campo nuclear, quebrando la trampa de una posible carrera entre nuestros países para la construcción de armas nucleares.